Muy buenas tardes, son 5 de la tarde con 25 minutos. A esta hora empezamos un al día. Muy buenas tardes, Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy hemos experimentado poniendo una claqueta que de alguna forma nos va a servir para anunciar que ya estamos con la señal al aire. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Me cogiste de sorpresa. Eh, bueno, ya estamos. Saludos cordiales. Estamos justamente generando ya nuestra transmisión unos minutitos antes de la hora habitual, que son las 5:30 de la tarde. Ahora son las 17 horas con 26 minutos. El día de hoy vamos justamente a hacer algunas valoraciones sobre lo que nos deja la jornada asociada a el la evolución, la estadística, las cifras oficiales del coronavirus COVID-19 en el país. Y también tendremos un invitado especial, estableceremos un contacto por gestión del señor José Antonio Sánchez con el técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito, Pablo Repeto. Hablaremos también de algo que nos gusta, que nos apasiona, que es el fútbol, pero además de las implicaciones que esta pandemia tiene para el mundo del fútbol y particularmente para nuestro torneo, nuestros equipos, qué están haciendo los equipos, qué va a pasar en el resto del año, cómo se proyectan de aquí a los siguientes meses, se va a jugar sin público, se va a suspender el campeonato, qué va a pasar con los torneos internacionales. Mucho para hablar con Pablo Repeto en los minutos que tendremos el día de hoy, José Antonio. ¿Cómo estás? Estamos esperando que se conecte Caro Mela para ya estar el tridente completo, la línea ofensiva, como dirías tú, amante del fútbol. Varias cosas y creo que varias cosas desde una perspectiva bastante positiva, Fabri. No sé si tú coincidirás conmigo. El día de hoy, al final de la mañana, digamos, hacia las 11 y entre las 11 de la mañana, la ministra María Paula Romo salió una vital cadena de esa hora para darle información. Pero me sorprendió muchísimo el cambio de 180 grados que ha tenido el día de hoy la comunicación gubernamental para bien. Creo que se recogieron muchísimas de las preguntas que se hicieron en todos los chats. Hubo muchas preguntas adicionales. La ministra se mostró bastante abierta, diría yo, en no solo recibir vía ese canal de comunicación que es la SECOM las preguntas, sino a su línea incluso personal. Hace pocos minutos lo acabamos de ver también al ministro de Salud dando algún otro tipo de información importante desde la perspectiva periodística. Es decir, yo creo que esto coincide con muchas cosas, donaciones, llegada de equipos, ¿no? Desde la parte del exterior y la distribución en los diferentes casas de salud del país. No sé si coincides con eso, Fabri. Sí, a ver, la ministra de Gobierno es una buena comunicadora, hay que decirlo. Ella maneja bien el discurso, maneja bien los escenarios. Creo que a partir de su vocería, evidentemente, hay mayores y mejores respuestas a determinados temas. Creo que el criticar o no su gestión o el avalar o no su gestión es otra cosa, pero a nivel de discurso, evidentemente la ministra de Gobierno te asegura que evidentemente vas a tener respuestas probablemente un poco más concretas, independientemente de que en los últimos tiempos hay muchísimas dudas que no han sido lo suficientemente aclaradas. Y claro, tienes esa entrevista en CNN con Fernando del Rincón, que ha sido muy polémica, que ha tenido sus afectos y también sus desafectos. Ha tenido gente que destaca el papel de Romo en esa entrevista y cuestiona el de Del Rincón, y hay gente que destaca el papel del periodista y que cuestiona a la ministra. Pero bueno, en lo de fondo es que la ministra tiene un mejor manejo del discurso y eso se demostró el día de hoy. Se destinaron más minutos de los habituales en estas cadenas para absorber las preguntas de los medios de comunicación. Creo que se absorbieron bastantes. Me quedo y me parece a mí que la noticia más importante generada el día de hoy tiene que ver con eh, me parece que es inminente esto va a ocurrir en estas horas, la extensión del aislamiento social en el caso de Quito y de la provincia de Pichincha, que se va a ir más allá del 12 de abril, es decir, el lunes 13 Quito y Pichincha no van a retomar las actividades paulatinamente. Aquí, y esto quedó claro, se va a mantener, evidentemente. Ahí tienen ustedes una claqueta preparada por Primera Plana que da cuenta de algunos de los mensajes que dijo la ministra. Estamos en restricción permanente 24 horas y esto es importantísimo aclarar, insistir a quienes nos están siguiendo. Estamos
en una restricción total durante las 24 horas, que no es lo mismo que el toque de queda. El toque de queda empieza a las 2 de la tarde, pero cuando hablamos de la restricción permanente, quiere decir que la gente, en teoría al menos, solamente puede salir de sus hogares y utilizar los vehículos con base en el número de placa y los días establecidos por las autoridades para ir a los supermercados, a las panaderías, a las farmacias, a poner gasolina. Digamos, son cosas específicas. La probabilidad de emplear el aislamiento en Quito y Pichincha es alta, eso lo dijo la ministra. Hay que destacar, y eso ya lo vamos a abundar en minutos también, el alcalde metropolitano de Quito, Jorge Yunda, el día de ayer, en un diálogo con el colega Milton Pérez en Teleamazonas, anunció, confirmó que el COE cantonal ha solicitado justamente a el COE nacional que considere la posibilidad de que el aislamiento social se prolongue al menos hasta el próximo 30 de abril. Los vuelos humanitarios que se van a reanudar, todavía no hay fecha y se ratifica, que esto también ha sido muy polémico, el hecho de que los viajeros, las personas que retornan al país van a tener que subsanar los gastos, tanto del retorno cuanto del hospedaje, porque llegan acá y no es que se van a la casa, van a tener que someterse a una cuarentena de 14 días para empezar en un hotel en la capital de la República. Esos son varios de los anuncios generados por el ministro. Te voy a poner, perdón que te había sacado la carpeta, Fabricio estaba buscando la del alcalde Yunda, pero sí, bien, entre otras cosas, que yo creo que esas son las más importantes, que digamos la ciudadanía estaba muy expectante. Lo que tú bien señalas respecto a la ministra, las cosas que había señalado, coincido contigo en que no se trata de un toque de queda, se trata básicamente de una restricción que tiene que ser asumida con toda la seriedad del caso. Y la ministra, digamos, le dio una vuelta a la explicación y quiso dejar posesionado el mensaje que nosotros nos encontramos básicamente en una restricción total. ¿No? Una restricción total, es decir, que uno no debe salir de la casa, salvo por cosas urgentes, ¿no? Creo que durante todos estos días la comunicación básicamente ha ido encaminada a decirte qué está permitido hacer. Te están diciendo, señor, usted puede salir los lunes en su vehículo o los martes, miércoles, antes era 2, 3 días, ahora es un día y horas de un día. Pero el día de hoy, en cambio, lo que está sucediendo es que te están diciendo no salga, solo salga si necesita comprar alimentos o es algo absolutamente indispensable. Y creo que nosotros debemos de asumir, en cierta forma, ese mensaje desde esa perspectiva, porque si nosotros creemos que podemos salir y digamos, en mi tiempo en que yo puedo salir con mi vehículo, puedo ir a visitar a todo el mundo, puedo hacer todo al mismo tiempo y todos los que tienen, es decir, el 20% de la población que tiene ese número final de placa puede salir entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde, digamos, no va a ayudar en nada en ninguna medida. Es que ese es el problema. Hay gente que piensa, a ver, que entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde pueden ir a visitar a los amigos, a la familia, a pasear por las calles, a hacer otro tipo de actividades, como que no pasa nada y a las 2 de la tarde empieza el toque de queda. Lo que dijo hoy la ministra es lo real y creo que no lo hemos entendido. Hay una restricción 24 horas. El toque de queda empieza a las 2 de la tarde y allí sí empieza la restricción total. Pero entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Solamente para cosas emergentes. Si tienes que ir al supermercado, resulta que mucha gente se pone de acuerdo al mismo tiempo y va al supermercado. Si tienes que ir a la tienda, si tienes que ir al mercado, en los mercados se aplica esta disposición a través del número de la cédula. Si tienes que ir a la farmacia, si tienes que ir a la panadería, si eventualmente necesitas poner gasolina en tu vehículo, eso se puede hacer. Lo que no se puede es salir a pasear. No puedes pretender que de 5 de la mañana a 2 de la tarde las cosas están normales porque no están normales. Entonces, desde ese punto de vista, hay que explicar a nuestros amigos internautas que se están uniendo, hay que decirles que el mensaje es el adecuado, pero lamentablemente no es el que se ha entendido. Y mira tú, tenemos la restricción de placas. Y eso también lo citaba esta tarde en mi cuenta Twitter. Al final del día, resulta que el tiempo le ha terminado de dar la razón al alcalde de Quito. O sea,
habrá Sí, gente que no le va a él ha gustar estado esto. adelantado, ha sido un visionario. Será también por su condición de médico, Fabricio, ¿no? Sí, pero resulta que a Yunda en un primer momento no le pararon bola. Y perdón que utilice así este término y hable tan coloquialmente, pero termina siendo así. Con Yunda se molestaron porque 2 horas después, y claro, sí creo que había que discutir el hecho de que el alcalde, en contraposición a la emisión del estado de excepción, haya anunciado el inicio antes del toque de queda cuando había una disposición del COE nacional y esto lo hizo al margen del COE. Creo que a partir de ese momento como que se rompió una relación del COE cantonal con el COE nacional. Pero, a ver, vamos a lo de fondo. Resulta que Yunda planteó justamente una restricción más amplia, un toque de queda más amplio. Resulta que luego, el 28 de marzo, deciden justamente empezar a las 2 de la tarde con el toque de queda. Empezábamos a las 9 de la noche, en el caso de Guayaquil lo pusieron a las 4 de la tarde y en el caso del resto del país a las 2 de la tarde. Y el tema de las mascarillas, desde el primer momento el COE cantonal planteó la necesidad del uso obligatorio de las mascarillas y por parte de las autoridades de gobierno casi que ningunearon ese pedido del alcalde de Quito. Y ahora resulta que emiten una disposición a través de la cual en los 221 cantones del país las municipalidades tienen que obligar a que los ciudadanos que tengan que salir por necesidad deben utilizar mascarillas. Ya está Caro Mela. Caro, bienvenida. Buenas Le tardes. han estado Hola. reclamando en el Facebook, le han estado reclamando. Lo estoy leyendo, John Zacarías, hola John Zacarías, que es quien me ha estado reclamando ahí, uno de los internautas que nos están viendo. Saludos también a Manaví, que una vez más se están uniendo a esta señal. Hola chicos, ¿cómo están? Fabricio, José Antonio, a todas las personas que nos están viendo y escuchando un día más, donde vamos a conversar y tratar de poner en contexto, que creo yo que es una de las cosas más importantes, la situación que está pasando en el país. Estamos alrededor de 4.450 cifras, se dispararon. Parece que esta nueva metodología de la que habló ayer la ministra de Gobierno y que hoy día también se refirió a aquello, pues efectivamente estamos viendo, no sé si cifras más reales, pero evidentemente hemos visto un ascenso también en los números, ¿no? Los estaba escuchando a ustedes conversar en este momento sobre la disposición, obviamente, este toque de queda, este aislamiento obligatorio, y vemos como la gente todavía no está prestando toda la atención adecuada. De hecho, estaba leyendo también en nuestro Facebook, la gente dice, bueno, acá por el Valle de Tumbaco, la gente sale con su mascota a tratar de sacarlo, y parecerían cosas como muy normales y como inocentes incluso, porque estoy segura que nadie sale con la intención de querer ni contagiar a nadie, ni de menos de contagiarse. Sin embargo, creo que no están midiendo el peligro. Yo conversaba con una señora que vive en China y ella una de las cosas que explicaba, porque también tiene su mascota, y yo le decía, ¿cómo haces con tu perro? Por lo menos sales para poder sacar a tu mascota, y me dice, no, nadie sale. Solamente lo máximo que podemos hacer es para comprar algún tipo de alimento, y porque además dice que en China todo se come muy fresco. Entonces nada es que como que tú acumulas las cosas en la refrigeradora. Ella explicaba que las refrigeradoras son muy pequeñas allá, que todo el mundo hacía sus compras prácticamente a diario para cocinar. Entonces, y que habían algunas tienditas que llegaban hasta los barrios. Entonces, aprovechaba la gente de comprar con todas las seguridades, pero no es porque nuestra mascota esté acostumbrada a salir, voy a salir también a sacar a mi mascota porque es inocente, y no es así. De hecho, el virus puede ir pegado en las patas de la mascota, y eso puede ser que no tengas todos los cuidados cuando llegues a la casa, y que tal vez no lo limpies bien, o puede estar en su pelaje. Tal vez la gente no lo va a bañar todos los días a su perro. Así que lo que ella decía era, pues, tenía que hacer sus necesidades en la casa y estar encerrado en la mascota exactamente igual que nosotros. Ahora, Entonces, claro, tú ojalá tomen en cuenta aquello, ¿no? Sí, me parece súper válido lo que estás diciendo porque, claro, la gente a lo mejor no lo toma en cuenta y dice, no, yo salgo con mi mascota, pero cuando no hay nadie. No, no necesariamente su Así mascota es. no va a poder ingresar el virus a su casa. Una de las cosas que dices que me parece súper interesante y no me lo había puesto a analizar es el tamaño de las refrigeradoras. Ahora, hay que ser súper inteligente para hacer las compras también, ¿no? Hay que ver cosas que si no puede comprar la fruta como la compraba antes, o las verduras como las compraba antes. Hay que ser inteligente para hacer las compras, a lo mejor harinas, cereales, ese tipo de cosas que uno las puede guardar, que no necesitan refrigeración y que les pueda alcanzar para no estar saliendo todas las semanas. Si uno puede, ojalá y se pueda, yo sé que familias quizás no lo puedan hacer,
pero si se puede comprar, no sé, de 2 semanas o 3 semanas, a lo mejor y podría ayudar a que menos gente salga el día que le corresponde, los que tienen vehículo. Claro, totalmente de acuerdo. O sea, es decir, yo leía al inicio de esta pandemia cuando estaban como en un pico muy alto y sobre todo cuando ya había llegado a Europa y había tocado Europa. Yo leía que ustedes saben que Europa tiene todavía este recuerdo muy vivido de la guerra, ¿no? Sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, una de las primeras cosas que ellos hicieron fue comparar justamente este momento con la guerra, cuando ellos habían vivido la guerra. Entonces, lo que ellos, me acuerdo que en algún artículo de opinión lo que leía es que esta comparación la decían hasta en temas de alimentos, por cierto, ¿no? Entonces ellos decían, esto es lo más parecido a la guerra, así que hay que saber ser austeros, hay que saber qué comes, por ejemplo. No puedes llenarte solamente de carbohidratos, José. De hecho, hay que tratar de mantener una alimentación balanceada, sobre todo por un tema de defensas, porque además de esto, tenemos que recordar otra cosa. El virus está ahí y va a estar ahí. Nosotros tenemos que saber convivir con él, saber cómo nos vamos a cuidar y sobre todo preparar nuestro cuerpo para que el virus, si nos llega a contagiar, pues no vaya a hacer mayores estragos en nosotros. Porque tenemos que entender que, según incluso las propias proyecciones de estos expertos, es que el 60% de la población mundial va a tener el virus de aquí a diciembre, a finales de este año. Entonces nosotros en cualquier momento lo podemos contraer. La cuestión es saber cuidarnos y parecerían estas cosas como, para que te des cuenta cómo revoluciona completamente este virus, no solamente en quedarnos encerrados, sino también probablemente hasta en la manera en la que comemos, en la manera en la que nos alimentamos. Esta sociedad de muchos carbohidratos, de cuando tenemos una cantidad de frutas, de verduras, y lo que único nosotros pensamos son en pasteles. Sí. Y otra cifra también importante, otro número importante es aquel que señala que en el mejor de los casos, actuando de manera acelerada, ejecutiva, perfecta, la vacuna podría estar de aquí en 12 o 18 meses, pero eso sería haber roto el récord olímpico, mundial, histórico de la sacada, digamos, con todas las pruebas que se tienen que hacer de una vacuna. Casi que pasarse por el forro a la FDA de los Estados Unidos, ¿no? O sea, casi así, porque los procedimientos de la FDA son muy rigurosos y claro, en el mejor de los casos, dicen los entendidos, esto puede tardar 18 meses, es decir, año y medio, en el mejor de los casos. Compañeros. El tema no es la vacuna, el tema es en este momento, sin vacuna, ¿cómo prevenimos? ¿Cómo prevenimos? Y por eso las medidas de aislamiento que no son exclusivas del Ecuador, sino a nivel planetario. Compañeros, les quiero solamente advertir que a las 5 de la tarde con 50 minutos el profesor Pablo Repeto va a conectarse, entonces él va a aparecer de un momento a otro seguramente. Perfecto. En los próximos 7 minutos. Pero primero va a la sala de espera, ¿no? Sí, primero va a la sala de espera, le tengo ahí unas galletitas, y un cafecito. En todo caso, después de 7 minutos él se conecta y abordemos todo lo que podamos en 7 minutos. ¿Qué está tomando Fabricio Vela, José? Perdón. ¿Qué es que está tomando Fabricio Vela? La puesto Coca-Cola. Un refresco de cola. Aquí un café buen día. Señores, agua. Miren, solo hablando de la alimentación. Y eso que en Guayaquil hace un calor que ni les digo, no les cuento el calor que hace en Guayaquil. Acá Marcelo Moreira, déjeme primero saludar, Carolina ya lo hizo, pero saludar nuevamente a Manabí. Me comentan, gracias a Néstor Romero, están enlazados con nosotros y este es un ejercicio que tienen la gentileza de hacerlo a diario los amigos de la fanpage Contigo Siempre Radio, que es un medio de comunicación digital virtual allá en la provincia de Manabí, que sí que saludos cordiales, gracias por confiar en nosotros y también gracias por replicar lo que estamos señalando. Y acá, por ejemplo, nos dice Marcelo Moreira, soy fan de este programa, gracias, y de a primera hora, gracias. Me gustaría que hablen de la ciudad de Portoviejo, de cómo así ha superado los casos de contagio Samantha. ¿Tienes el distributivo por cantones a la mano, José, o lo proyecto yo? Si tienes
A ver, ¿Quieres el informe general, no es cierto? el informe general, déjame buscarlo. Ponlo, por favor. El informe general para un poquito ir chequeando lo que nos está pidiendo justamente el internauta, que nos pide que hablemos de lo que está pasando justamente en la provincia de Manabí, particularmente con los casos. A ver, ahí tenemos, ¿no? Vamos acá. Ampliemos un poquito esta imagen. Ustedes ven aquí, Manabí, 132 casos, pero claro, miren ustedes, Portoviejo tiene 50 y Manta tiene 42. Queremos reiterar, estas son las cifras oficiales proporcionadas por el gobierno, que está claro, no son las cifras reales. El propio gobierno lo ha reconocido y permítanme abundar en eso todos los días y decirles que el propio gobierno reconoció que estas cifras oficiales no corresponden necesariamente a la realidad, que hay un subregistro, porque claro, vamos a depender de la toma masiva de muestras que permitan la detección del COVID-19 en los ciudadanos. Pero aquí tenemos 50 casos confirmados en Portoviejo, 42 en Manta. Y claro, la pregunta que nos hacía el internauta tiene que ver con el hecho de que hasta hace pocas horas Manta estaba por encima de Portoviejo, pero es entre Manta y Portoviejo en donde se concentran los casos. Y luego de eso tenemos 11 en Jipijapa, 9 en Chone. Tenemos 11 en Jipijapa, 9 en Chone. Tenemos 6 en el Cantón El Carmen. ¿Qué Jaramillo más tenemos? 2, Jaramillo 2, 2, exacto. Sucre 1, Santa Ana 2, Rocafuerte 2. Miren, yo esto quiero, a ver, voy a tratar de lo que me han comentado, de hecho, algunas fuentes. Yo lo que creería que está pasando es que tal vez hay pacientes que son de otros cantones y que son llevados a Portoviejo. Entonces, como las estadísticas las recogen por hospitales y por cantones, entonces, claro, lo que llega a esta estadística, que probablemente ahora mismo que el hospital de Portoviejo es uno de los más grandes de la provincia, entonces estén llevando ahí los pacientes. Les digo esto porque en su momento, cuando recién empezó esto aquí en Guayas, muchos de los pacientes que estaban en el sistema de salud público eran de Babahoyo. Eran pacientes de Babahoyo. Entonces, claro, pero se estaban contabilizando como que hubiesen sido pacientes que están en Guayas. Evidentemente, no necesariamente es que son de guayaquileños, qué sé yo. La cuestión es que están los casos aquí en la provincia. Y yo creería que al menos también, además, un tema del aislamiento. Recuerden que esto también viene según la situación de cómo han cumplido los cantones, las ciudades están cumpliendo también el aislamiento, es uno. Y dos, evidentemente esto que les digo, en Manabí es una pena decirlo y nuestros internautas que son de allá podrán también contarme, Giovanni, que tú nos estás escribiendo, tú podrás comentarnos también en el chat de Facebook que lamentablemente el sistema de salud en Manabí es una cosa de miedo. Se los digo porque mi familia vive allá y cuando ellos han tenido algún tipo de quebranto en su salud, miren, si no fuese por mi hermano que es médico, yo creo que al menos mi padre, que es el que en un momento tuvo un infarto, creo que se hubiese muerto en Manabí. Entonces, es una cuestión extremadamente alarmante porque sus hospitales muchas veces no tienen toda la infraestructura adecuada. Después del terremoto esto fue peor, es más, ni siquiera tiene como tal un hospital público, por ejemplo, Manta. El único que tiene es el IES y los hospitales privados tampoco es que tienen una capacidad como para todas las ciudades, o mejor dicho, para las ciudades, por ejemplo, de la ciudad de Manta, que es lo que yo más sé, y mucho más después de que el terremoto, por ejemplo, la clínica Manta, que era una de las más importantes y conocidas allá en Manta, se cayó, se destruyó por completo y no ha habido otros servicios de salud que reemplacen aquellas infraestructuras. Recibo sobre el tema de Manabí, permíteme, José Antonio, sobre el tema de Manabí recibo mensajes. Me dicen, por ejemplo, que hay mucha preocupación por lo de Jipijapa. Si bien es cierto, en este reporte, Jipijapa aparece con 11 casos, pero me dicen que es un tema de casos versus población. Proporcionalmente, Manta y Jipijapa tendrían más casos en función de su población y además hay el temor de que justamente esto eventualmente desborde porque en Jipijapa no hay una buena infraestructura sanitaria, es lo que nos dice justamente en este momento un internauta, ¿no? Ahora, de los datos que dio el ministro de Salud a las 5 de la tarde en la cadena,
bueno, hizo varios anuncios, ¿no? Entre, digamos, los más importantes de los que alcancé a tomar nota, es que, bueno, es importante que la ciudadanía sepa que existen 134 hospitales públicos, ¿no? Hospitales públicos. Tengo al profesor Pablo Repeto, ya que está tocando el timbre. Le vamos a dar paso. Listo. Dele paso Luego vamos al a profesor. luego vamos a seguir con la charla de todos los datos en relación a lo que es el COVID. A ver, pero esta charla tiene que ver justamente, la que vamos a tener con Pablo Repeto, tiene que ver con el COVID, ¿no? Con otra perspectiva. Claro, hay una incidencia directa porque, claro, hay una planificación que tenían los equipos. Había arrancado la Copa Libertadores de América, había arrancado el campeonato nacional, la Liga Pro, se jugaron, me parece, 5 fechas, hasta que finalmente esto tuvo que suspenderse, al igual que el resto de espectáculos masivos. Y claro, esto también genera una discusión, porque para quienes somos futboleros, seguramente mucha gente que está en esa onda se pondrán a pensar, bueno, ¿y de aquí cuándo podremos volver al estadio, volver a los estadios, ¿no? A observar partidos de fútbol. Hay tantas preguntas en relación al fútbol, porque al final del día, el país es un país futbolero, ¿no? Que sigue a sus equipos, que quiere verlos jugar. Es parte del entretenimiento que, digamos, tiene la población y que de alguna forma no distingue clases sociales, ¿no? En un estadio tú te encuentras se olvidan esas clases de cosas, y estás pensando simplemente en el partido, en tu equipo, en los cambios, en el profe, en recordarle a un familiar al árbitro, en fin, una serie de cosas. Yo no sé si el profesor Pablo Repeto se encuentra listo ya, estaba terminando, me parece, una llamada. Bueno, cuando lo veamos ya conectado, lo saludamos. Claro, dale, Caro. No, miren, a propósito que el profe todavía no está con nosotros, la gente hace una observación y la verdad es que tiene toda la razón, que tal vez no hemos caído en cuenta. Que los datos que están poniendo aquí, la curva, si tienes por ahí, Fabri, las curvas, pero la de las últimas, ¿no? Ya. La curva, que estamos hablando de por ejemplo, Guayas, que tiene 3.047 casos, que se supone que es el actualizado ahora, pero la fecha que tiene puesta ahí es del 1 de abril. A ver. Es decir, que tienen un retraso aparentemente, a pesar de que están poniendo cifras actuales. La fecha que tiene ahí abajo es del 1 de abril. ¿Se dan cuenta ustedes? Lo tenemos ya el profe, chicos. Sí. Ya lo vamos a revisar. Lo vamos a revisar más adelante. Okay. No se desconecte de nuestra señal porque me parece que es un dato interesante. José Antonio, presente al profesor Repeto, por favor. Tenga la bondad. Si me sacas el gráfico. Muy buenas tardes, profesor Pablo Repeto. Primero, nuestro agradecimiento inmenso por haber aceptado esta charla, digamos, porque si bien es cierto, el país, el mundo está concentrado y cada uno está librando su batalla desde su propia situación, no es menos cierto que hay muchas perspectivas que están afectando a muchos sectores. Y uno, obviamente, es el deporte. Hemos visto cómo se han suspendido muchos encuentros a nivel deportivo, a nivel mundial. Aquí mismo en el Ecuador nos recordaba Fabricio que justamente se suspendieron los encuentros deportivos cuando varios equipos del país se preparaban a enfrentarse de manera internacional con otros equipos en el marco de la Copa Libertadores. Le doy muy buenas tardes y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Me quedé esperando un poco porque no sabía si era para mí. Para usted, pues. El único Pablo que hay aquí. El único profe también. No había escuchado. Un gusto. ¿Cómo les va? Un placer estar con ustedes. Me imagino que están respetando el aislamiento, ¿no? Sí, respetando a full, ¿no? No hay que dar ventaja. A su vez, dentro de todo, está siendo optimistas de cara al futuro. Hemos pasado ya prácticamente un mes de esta situación de aislamiento y bueno, como que todos nos hemos adaptado, ¿no? Y esperemos que la gente que se mantenga, la gente que está cumpliendo con este régimen y los que no, que tomen conciencia que en la medida que todos hagamos lo que tenemos que hacer, lo que mandan los gobernantes,
esto se va a solucionar lo más rápido posible, ¿no? Entonces, en Facebook nos dicen, si seguimos así vamos a terminar la Liga Pro por PlayStation, dice. ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo va a estar el campeonato? Mi aporte futbolístico, por favor. No, los jugadores como todo, ¿no? Nosotros estamos trabajando ya de hace 2 semanas. Primero, cuando se paró el campeonato, se le había dado trabajos individuales, que lo marcaban los probadores físicos, que cada uno lo llevaba a cabo en forma individual, ¿no? Después, como esto vemos que continúa, que va a ser para un tiempito más, decidimos hacer entrenamientos en conjunto a través de este mismo programa que estamos utilizando ahora, Zoom, que nos podemos ver todos, nos podemos contactar. Entonces se marcan los ejercicios y lo hacemos todo en conjunto. La idea es, primero, tener contacto con los jugadores, mantener la relación de grupo, y después que también podamos controlar los ejercicios, que se hagan bien. Y siempre, bueno, como todo en la vida, trabajar en conjunto te motiva y hace que de repente el trabajo no sea tan aburrido, al contrario, se hace divertido, dejamos que alguna broma también para que el estado de ánimo esté arriba. Y esa es la única forma que tenemos para poder que los jugadores no lleguen tan mal físicamente cuando se reanude la actividad, ¿no? Ahora, profe, ¿cómo se logra? Entendemos que los futbolistas tienen otra clase de entrenamiento, son atletas de alto nivel, necesitan a veces, digamos, hacen trabajos diferenciados en materia de ejercicios. Si bien es cierto, hacen gimnasio para tonificación y para estar, digamos, que los músculos estén siempre activos, no es menos cierto que también hacen otra clase de ejercicios a campo abierto, como velocidad y esa clase de cosas. ¿Cómo lo están manejando cada uno de los chicos, cada uno de los jugadores? Es complicado, ¿no? Sabemos que no vamos a lograr que los jugadores se mantengan en el nivel físico que estaban cuando comenzó esto. Pero lo que queremos es que los jugadores, cuando se retome la actividad en forma normal, no estén tan lejos. Si uno buscaría una puntuación, queremos que los jugadores estén 4 o 5 puntos para que podamos llegar más fácil al 10 a la hora de comenzar el campeonato, y diferente sería si nosotros estamos 2 puntos, ¿no? Que los jugadores, más que esto es un tema de que el estar aislado, encerrado con este tema, el sedentarismo es mucho mayor a cuando no lo estás, porque estás en tu casa, ves alguna serie, bueno, hay muchas cosas, pero todo dentro de un espacio muy chico que hace que seas más sedentario, más cuando los jugadores tienen una actividad muy diferente a cualquier persona, ¿no? También está el tema de la alimentación. Fabri, no sé si, perdón, yo estoy que me embalo aquí con las preguntas. Fabri, por favor. Pero está bien, porque tú estás dirigiendo esta preocupación que tenemos. Mira, tú mencionaste la alimentación. ¿Cómo? A ver, cuando en condiciones normales, seguramente los jugadores tienen algún tipo de control diario, recurrente sobre lo que comen, seguramente sobre los suplementos alimenticios que igualmente deben seguramente tomar, consumir, etcétera. Pero en esta etapa de aislamiento, que me imagino también para Pablo Repeto debe ser algo totalmente nuevo, igual que para todos nosotros, ¿cómo sobrellevar justamente este tema, profe? Sí, es un tema que no o sea, nosotros en el club tenemos, antes del entrenamiento, por ejemplo, si entrenamos a las 10 de la mañana, nos juntamos todos a las 9 a desayunar, con una dieta acorde a lo que es un buen desayuno, ¿no? Después del entrenamiento hay un almuerzo también, que está todo regulado dentro de una dieta. Y después, bueno, los jugadores van a su casa, en la tarde hacen, bueno, la alimentación, el break, y después la cena, ¿no? Hoy no podemos tener ese control. Sí, al verlos, uno se da cuenta si un jugador puede tener algún exceso de grasa, pero no podemos porque tendríamos que ir a la casa de cada uno o mandarle una dieta que ellos ya la tienen clara. Entonces, también hay que ver el momento que estamos y saber que, bueno, que están con su familia y capaz que un exceso ahora en esa parte no nos complica tanto, ¿no? Porque
porque sabemos que después vamos a tener un tiempo, seguramente nos van a dar un tiempo para retomar. Claro que un exceso en forma prudencial, ¿no? No podemos que un jugador venga con 4 kilos de más, ya, claro, pero un kilito más de más es normal. Pero no 4. Que se salga un poquito de la dieta también, porque bueno, está su familia y hoy es difícil hasta conseguir los alimentos, porque uno va una vez en la semana al supermercado. Entonces, bueno, también no podemos ser estrictos dentro de este momento, buscar dentro de lo que podemos lo mejor, ¿no? Y es lo que estamos buscando con respecto a los entrenamientos. También, sí, los pobres tienen claro la dieta que tienen que hacer, pero no estamos al lado de ellos, ¿no? No estamos con la balanza para pesarlo, ¿no? Ni para medir la grasa. Ahora, profe, yo entiendo que toda la plantilla que maneja Liga Deportiva Universitaria, que no solamente es el equipo A, sino hay otros jugadores también que están en la reserva, en fin. Muchos de ellos no viven pues con familias, ¿no? Algunos seguramente vienen de algún otro lugar, viven solos. Un poco hay esta ayuda, este acompañamiento psicológico para poderse sobrellevar. Muchos viven en departamentos, no todos tienen la posibilidad de vivir en una casa un poquito más grande con un jardín, en fin, esa clase de cosas. Esa ayuda también está siendo proporcionada por parte del cuerpo técnico. Sí, nosotros más que las inferiores nos preocupamos por los 27 jugadores que tenemos, ¿no? Porque, o sea, hay en inferiores hay un coordinador que se enfoca en esa parte. Nosotros estamos dentro de eso, nos enfocamos en esos jugadores y sí, sabemos que hay jugadores que, por ejemplo, vinieron este año y siempre es difícil la adaptación, ¿no? Y sumarle este tema es complicado. Entonces, bueno, hemos tenido algún llamado con ellos, los vemos todos los días, como les decía, en los entrenamientos, y ni hablar que también el club tiene un psicólogo que está un poco atento a esas cosas, y de esa manera la vamos llevando, ¿no? Claro que no es fácil, es algo nuevo para todos, pero estamos como acomodándonos, viviendo una experiencia y buscando lo mejor dentro de esa experiencia nueva que estamos viviendo. Ahora, profe Repeto, la ministra de Gobierno dijo la semana anterior, volvió a ratificar el día de hoy, que el retorno a la normalidad en el Ecuador con las condiciones sanitarias actuales va a tomar mucho tiempo. No es que a partir del 13 de abril las cosas van a empezar a normalizarse. Va a ser muy complicado. Seguramente va a haber provincias y cantones en las cuales se va a flexibilizar un poquito, pero no es que va a haber un retorno masivo a las actividades normales en algunas provincias. Digo, en Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí y Azuay, definitivamente las cosas están más complicadas y allí sí el aislamiento se va a mantener durante un tiempo más. Pero digo, sobre esta parte que la ministra dice, vamos a tardar varios meses. Y yo ahí ubico, por ejemplo, los espectáculos masivos y allí ubico el fútbol. ¿Cómo ve usted el desarrollo del fútbol ecuatoriano en los siguientes meses? Digamos, podría ser que la Liga Pro se reanude, inclusive los torneos internacionales, sin público, con algunas precauciones emergentes. No sé si ustedes a la interna han conversado, usted tal vez con la dirigencia, con otros técnicos, con los propios jugadores. ¿Cómo visualiza el retorno del fútbol cuando pase esto? Sí, la verdad que es difícil porque cuando comenzamos con este tema yo pensé que iban a ser 2 semanas, máximo 3, y no íbamos a retomar. Y la verdad que ahora uno en el camino se va dando cuenta que va a llevar un tiempo importante, ¿no? Por eso le decía el cambio de forma de entrenar que hemos tenido. Yo creo que sí, no va a ser de un día para el otro. Uno es optimista, pero a su vez también lo que voy a decir no es que yo quiera imponer ni nada que se parezca. Uno espera que en 2 o 3 semanas más se puedan empezar a entrenar y en 2 meses podamos jugar. Seguramente va a ser sin público, pero todo va a ir de la mano de las decisiones de la gente que es experta en el tema, ¿no? Uno puede dar una opinión, pero hasta ahí. Después, todas las decisiones que se tomen las tenemos que acatar y bienvenidas sean, porque seguramente es con un análisis profundo del tema, cosa que nosotros no estamos capacitados para poder decir qué es lo mejor, ¿no? Ahora, profe, usted había encontrado un equipo, digamos, desde la perspectiva del hincha, y hablo como hincha, un equipo redondito, que estaba, que al menos a mí, digamos, como hincha me
me placía verlo jugar. Creo que la mayor cantidad de los hinchas también veían con mucho agrado cómo se estaba desarrollando el equipo. Y justamente cuando estaban ustedes en esa viada, corriendo súper bien, ya todo con una maquinita súper aceitada, bien esto, y justamente los cogen, digamos, a pocos días de enfrentar un nuevo compromiso internacional. La pregunta va dirigida a cuánto tiempo le toma un técnico, al equipo técnico, poder dejar o volver a tener el equipo que estaba actuando en el campeonato nacional y en internacional. Sí, es difícil porque hay muchas variables, ¿no? La verdad, nosotros cuando comenzó este campeonato, eh, habíamos hecho algún cambio en el equipo, de posición, de jugadores que llegaron, y algunos llegaron sobre el final, ¿no? Yo decía que, por ejemplo, Antonio Valencia, que cambió de jugar de lateral a volante, iba a necesitar 4 partidos mínimo para poderse adaptar 100% a la posición. Y así fue. Él fue de menos a más y terminó muy bien, haciendo muy buenos partidos los últimos. Y después llegaron jugadores como Zunino, como Marcos Caicedo, que llegaron sobre la preparación, no llegaron con esa pretemporada del primer día. Lo mismo pasó con Villarruel, que también, que llegó medio sobre el final. Entonces sabíamos que la medida Aguirre que salía de la suspensión. ¿Cómo? Y Aguirre con la suspensión. Entonces ahí tenemos 4 o 5 cosas puntuales que las sumamos y era una desventaja grande que nosotros íbamos a tener con el resto en el comienzo del campeonato, y eso lo sabíamos. Eso no nos hacía que también de que no pudiéramos tener posibilidad de ganar los partidos, pero sí a nivel de potencial del equipo sabíamos que había un margen para que el equipo mejore. Creo que fuimos jugando y pasamos el momento más complicado porque teníamos a seguidilla un partido atrás de otro y miren los partidos, ¿no? Era jugar con River, después que había jugar con Barcelona, con lo que significa jugar en Quito, desde el punto de vista de todo, ¿no? Bueno, de la historia, pero la parte emocional también, con eso que uno no quiere perder porque hay una historia. Y después había que viajar y jugar con Sao Paulo. Y eran 3 partidos muy duros. Y cuando habíamos pasado esos 3 partidos, yo digo con cierto éxito, por encima de ese resultado negativo, Sao Paulo, ¿no? Pero estaba dentro de los cálculos, ¿no? De ganar la River y perder con Sao Paulo era una buena performance, porque bueno, ganás el de local y perdés el de visitante. Y en el campeonato de 4 partidos habíamos ganado 3, el equipo cada vez estaba mejor. La verdad que estábamos muy contentos y con mucha ilusión de seguir compitiendo porque habíamos pasado, desde mi punto de vista, el momento más complicado. Ahora va a depender del tiempo de para, ¿no? Y del tiempo que tengamos de recuperación para prepararnos. Esto seguramente ya estamos prácticamente en un mes. El día 14 sería un mes, ¿no? Y por lo que vemos van a haber mínimo 2 o 3 semanas más. Entonces estaríamos hablando casi de 2 meses. Y después, bueno, ahí yo creo que mínimo un mes y poquito nos tendrían que dar para estar en una condición, no digo 10 puntos, pero para poder arrancar, y más que cuando arranquemos vamos a tener que jugar como jugamos, ¿no? Oiga, profe. Entre semana, 8 partidos seguidos, que eso, si no estás bien preparado, te puede jugar en contra. Claro. Así que se pueden fundir, ¿ah? Se pueden fundir. Oiga, profe, hay una discusión mundial, no es exclusiva del Ecuador. Hay una discusión mundial sobre los salarios del fútbol, de los jugadores, de los técnicos. Hay, por ejemplo, anuncios de clubes de ligas europeas, como el Fútbol Club Barcelona, en donde los jugadores han aceptado que les rebajen el sueldo. Y hay alguna gente que dice, bueno, ¿y acá cuál va a ser el rol y la actitud de los jugadores ecuatorianos o los jugadores que juegan en los equipos ecuatorianos? ¿Cómo ve usted este escenario? No, yo creo que todo es individual y cada uno tiene que manejar con los jugadores, con sus dirigentes, y no hay algo preestablecido, porque vemos que hay diferentes tomas de decisiones de los diferentes países, planteles, así que decir hay que hacer esto o lo otro como algo que tenga que ser general, no, yo creo que es un tema que se tiene que conversar con los directivos, los jugadores, todo lo que trabajamos en el fútbol, como hoy se habla mucho del fútbol, de ese tema, ¿no? Pero también cuántos trabajadores hay en empresas, en todo, ¿no? Quizá el fútbol es muy mediático y por eso se habla tanto y de repente hay algunos salarios de algunos jugadores que son muy elevados, entonces, bueno, pueden llamar un poquito la atención. Hay otros salarios que no son tan altos, de jugadores que yo he escuchado diferentes opiniones, que jugadores que
bueno, un jugador puede estar 6 meses, un año sin cobrar, bueno, hay otros que dicen que viven al día y es la realidad. Entonces creo que todos los casos son diferentes y todos los equipos y los países también son diferentes. Entonces creo que cada uno lo tendría que manejar en forma individual y buscar siempre una solución, siendo, sobre todas las cosas, teniendo claro el tema, el momento que estamos viviendo y a partir de ahí siendo justo, ¿no? De parte y parte, ¿no? ¿Y eso se ha discutido al interior de su equipo? Es decir, ¿o creen que lo pueden cubrir todo por los próximos meses? Lo que pasa es que hoy me parece que no es momento porque no tenemos un comienzo ni un final. Entonces no podemos, ¿qué se puede hablar hoy? Sí, se ha hablado, ha habido alguna charla con los jugadores, con los directivos, pero hoy decir, bueno, se le va a pagar tanto o se le va a descontar, no podemos porque seguimos, esto sigue y no sabemos hasta cuándo. Entonces, yo creo que hoy más que eso, la preocupación más grande pasa por la salud de todos y después llegado su momento, cuando haya una fecha de comienzo y una de final, ahí se puede llegar a una toma de decisiones o a un intercambio de opiniones para tomar la mejor decisión de todas las partes, ¿no? Oiga, profe, yo me pongo a pensar y lo veo a usted. Recuerdo 2016, usted era técnico de Independiente del Valle y ocurrió el terremoto e Independiente se presentó como un equipo con una solidaridad impresionante, ¿no? Llegó a convertirse en finalista de la Copa Libertadores de América. Lamentablemente no pudieron superar al Atlético Nacional de Medellín. Pero digo, usted vivió eso en 2016 y hoy, 4 años después, vive esto con otra camiseta, pero todavía permaneciendo acá en el Ecuador. ¿Ah? Como experiencia personal, ¿qué significa este tipo de cosas para usted, para Pablo Repeto? Sí, la verdad que viví yo le sumaría lo de octubre del año pasado, ¿no? El tema también del país complicado, que nunca me había tocado vivir, son 3 experiencias nuevas. Esta me hubiera tocado, en el lugar que estuviera del mundo seguro me tocaba. Las otras 2 no. Lamentablemente, bueno, lo del terremoto fue muy doloroso, fue algo que nos impactó a todos. Y esto es algo parecido, ¿no? Pero bueno, creo que lo vivo como una experiencia de que te hace ver la vida de otra óptica. Una vez no ves la realidad, porque esto creo que es parte del mundo que vivimos, de que pueden pasar estas cosas sorpresivas, que no las esperás, y que a veces a mucha gente le hace cambiar la vida, ¿no? A mucha gente le quita la vida y a otros le deja una enseñanza de vida. Así que bueno, creo que con todo esto crecemos día a día y ojalá que no vuelva a pasar nada de esto, ¿no? Y que podamos salir primero de este tema y que no volvamos a repetir estas cosas que son, la verdad, que dolorosas para todos, ¿no? Profe, quiero romper la formalidad. Aquí hay un joven que me está diciendo, yo también quiero hablar. Mi hijo Ignacio quiere mandarle a través suyo un saludo a todos los jugadores de Liga Deportiva Universitaria. Sí. Saludo. Le quiero un saludo, profe. Bueno, les doy un saludo. A ver, nos vemos pronto en el estadio. ¿Vale? ¿Vas al estadio o no? Sí. Bueno, entonces un par de veces se ha encontrado con usted, le tiene mucho aprecio porque siempre ha tenido el detalle de parar, de tomarse la foto, sabes que para los chicos sí es siempre muy emocionante. ¿De los que estás atrás mío o no? Sí. Espero que no te sume alguna palabrita media fea contra mí, ¿no? No, mucho cariño. Bueno, ¿qué le quieres decir? ¿Qué le enviarle el mensaje para que le diga a los jugadores? Que un saludo. Un saludo. Sí. A pocas palabras. Bueno, te han dado. Arriba. Nos vemos en el estadio pronto, si Dios quiere. Sí, es muy afecto a ir al estadio y todo lo demás. Pero bueno, profe, yo sigo pensando en el tema de los entrenamientos, las dietas, esa clase de cosas, y también pienso en que claro, todos los equipos de alguna forma van a estar en la misma situación, es decir, van a tener ese mismo tiempo de recuperación, de fortalecimiento y todo lo demás. Y hay que tener mucho cuidado porque dicen que los jugadores son muy propensos a lesionarse, ¿no? A veces uno juega una vez por semana y nunca se lesiona, y los jugadores, dice uno, pero si los jugadores entrenan todos los días, tienen unas piernas de este tamaño,
¿Cómo así se lesionan? Y entender eso, ¿no? Desde la perspectiva también del hincha, que, digamos, de todo el esfuerzo que se hace por mantenerse a un nivel y justamente evitar las lesiones. Pero cuando uno, digamos, deja de entrenar con esa fuerza que le exigen los técnicos, podrían lesionarse al volver a la cancha, ¿no? Sí, sí, es complicado, ¿no? Sobre todo, hay estudios que dicen que los jugadores, si no tienen de un descanso mínimo de 72 horas entre un partido y otro, están más propensos a lesiones, ¿no? Porque está estudiado, ¿no? Entonces, uno viendo eso y sabiendo lo que se nos viene de seguidilla de partidos, tenemos que estar muy bien. Y generalmente vos, cuando no estás en un 100% y haces un gran esfuerzo, porque el esfuerzo de cada partido es al máximo, ¿no? Y no tenés una recuperación. Si vos estás bien físicamente, quizás te recuperás y llegás bien al otro partido, pero si no estás bien físicamente, no vas a llegar bien. Entonces tenés que hacer otro esfuerzo grande y hay mayores riesgos, ¿no? Estando bien hay riesgos. Imagínense si vos no tenés una preparación acorde, ¿no? Los riesgos van a ser mayores. Así que es un tema que nos preocupa, pero bueno, no tenemos la solución. Profe, tenemos que adaptarnos a la realidad, ¿no? Para terminar esta entrevista, no sé, antes de agradecerle, quiero preguntarle por la familia. ¿Todos bien aquí en Uruguay? No sé si su familia está en Uruguay, está todo aquí. Sí, no, bien, todo bien. Bueno, mis padres, mi hermana, yo estoy con mis hijos y mi esposa acá. Como vine en 2012, vine con mi esposa y uno de mis hijos. Tengo 2 hijos ecuatorianos. Y así que estamos como todos, ¿no? Como todos, tratando de buscar cosas que nos hagan pasar el momento de la mejor manera y cumpliendo con todas las normas que se imponen para ayudarnos, primero nosotros y después ni hablar que a todos, ¿no? Porque en la medida que cada uno cumpla con lo que tiene que hacer, nos estamos ayudando todos. Perfecto, muchísimas gracias al profesor Pablo Repeto por esta gentileza, este detalle que ha tenido para poder conversar, charlar desde una perspectiva totalmente diferente, pero también que incluye esta situación que se está pasando en el Ecuador y en el mundo, el COVID-19. Gracias, profe. Muy bueno, gentil. Un gusto. Muchas un gracias. Gusto. Que pasen bien, ¿eh? Un gusto hablar con ustedes. Saludos Un a toda la abrazo igualmente para usted. Un abrazo para Pablo Repeto. Con él queríamos abordar, José Antonio, Carolina, amigos y amigas internautas, una arista diferente de la emergencia para los que nos gusta el fútbol y también para los que no les gusta. Hay gente, por ejemplo, recibimos un mensaje y es verdad. Hay gente que, por ejemplo, a propósito del fútbol, sigue cuestionando lo que pasó en la ciudad de Guayaquil aquel 29 de febrero, ¿no? El 29 de febrero cuando se conoció el caso primario de COVID-19. Bueno, ese día se anunciaron restricciones, partidos que se jugaron sin público, como el de Barcelona con Liga de Portoviejo en el Monumental de Guayaquil, y 4 días después dijeron, no, el peor virus es el miedo, vamos al estadio, Barcelona frente a Independiente, encima Independiente le ganó 3-0 a Barcelona. Digamos, esto es como uno de los casos emblemáticos que podemos citarlo y que habrá que analizarlo a lo largo del tiempo como uno de los grandes errores en el manejo de la crisis sanitaria del Ecuador. Y también seguramente va a haber oportunidad para analizar lo que tú decías respecto a los salarios que reciben. Hay que recordar a los amigos que el futbolista tiene una vida muy corta, digamos. No es que, como en otras profesiones, puede trabajar 40, 50 años, ¿no? Yo creo que, no sé si en el país quizás 14, 15, 18 años puede ser el tiempo de vigencia de un futbolista. A ver, pero depende, ¿no? Se empieza a jugar a los 18. Sí, pero llega a la 15 años, exagerando 20. Pero estás hablando de un Capurro, pues estás hablando de un Iván Hurtado. Pues, estás hablando... Claro. Volvamos a las noticias del COVID. Pero déjenme arruinarles un momento aquello, sobre todo yo sé. ¿Usted de qué equipo es, Carolina? Yo por herencia soy barcelonista, y digo por herencia porque uno en la costa crece siendo barcelonista. Entonces, aquí el melecista me quiere caer encima, pero es verdad, uno nace aquí barcelonista, en la costa uno nace barcelonista. Que confirmen ahí los amigos internautas, pero más allá de aquello,
antes de pasar esto, hacía una reflexión el otro día con mi hermano y él me decía, el mundo está tan al revés que aquí los jugadores de fútbol, los grandes jugadores, evidentemente, ¿no? Estos muy famosos, Messi y todo eso, ganan mucho más de lo que podría alguna vez imaginar tal vez un médico, ¿no? La gente se puede gastar en ir a un concierto, en ir a un partido de fútbol, se puede gastar $50 en eso, $30 en eso, pero no se gasta en tener un buen seguro de vida, por ejemplo. Y ojalá que ahora, y él decía, ojalá que todo esto, porque nos hacen creer que los médicos somos héroes, dice, más bien reflexionaran de lo que ellos piensan sobre la salud, sobre la gente, lo que piensa sobre su propia salud. Porque ahora sí los valoran, dice, pero muchas veces a los servidores públicos les bajaron los sueldos, dicen, muchas veces cuando una persona va a una consulta regatea, o dice, ¡ay, $50 está cobrando! Entonces dice, es el precio de alguna forma, las prioridades que tiene la gente, ¿no? Yo creo que en este punto no hay que ponerse a debatir sobre qué profesión es más importante. Digamos, creo que cada profesional en el ámbito de su competencia es un actor fundamental para la sociedad. El deporte estimula a los jóvenes. Acabas de ver a mi hijo que ve a los futbolistas como referentes, sobre todo en los buenos futbolistas, a aquellos que practican que hacen deporte, que están alejados de las drogas, que siempre tienen mensajes, muchos de ellos cercanos a Dios, que dan ese tipo de mensajes de que el deporte es lo mejor para la vida, para la salud. Y los médicos ni se diga, ¿no? Y los enfermeros y los auxiliares. Yo sí respeto el trabajo de todos y creo que cada uno aporta de manera singular y hermosa dentro de la sociedad. De acuerdo. A ver, retomemos la alerta que Caro Mela hace minutos, antes de empezar la entrevista con Pablo Repeto, lo había mencionado, y es el de la curva epidemiológica. Vamos justamente a compartir, ahí tienen ustedes. Lo que decía Caro, a ver, ¿dónde está la fecha que decía Caro? Abajo. Mira, ahí. No, justo debajo de la curva, ¿lo ves? Está en vertical, claro. Ajá, está en vertical. Correcto. Entonces, si te vas hasta el final, solamente la curva de Guayas dice primero 0104. 1 de abril. Ya. Claro. Y estamos. ¿Qué tenemos? Pichincha tenemos 0204. Los Ríos tenemos 2303. Manabí tenemos 0304. Y en teoría, Azuay tenemos 3103. O sea, no es una curva actualizada. Actualizada, así es. Pero lo raro en realidad es que si tú te fijas en los números que están ahí, 3047, que dice Guayas, en este caso, la última, ¿verdad? Se supone que coincide con la del mapa general, donde además también aquí nos ponen las cifras, el de arriba, aquí exactamente. Está. Y tú ves, y ahí está 3047. Y si tú vas en la parte de arriba, Fabri, por si acaso la gente que tal vez todavía no ve todo bien este mapa, arriba está la franja naranja que está al inicio, dice, es la situación nacional por COVID. Fabricio, ya me tapaste. Ahí está. Ahí está. Dice, a corte es el 0804, que es hoy día a las 7 de la mañana. Es el corte de hoy a las 7 de la mañana. Es el corte de hoy. Y es importante la hora, porque además cuando antes teníamos 2 boletines, también se compartía la hora de la mañana y la hora de la tarde. Entonces, es decir, se actualizaba aquello. Muy válida esta observación que nos hizo uno de los internautas que nos escribió y dice que ayer también nos los había preguntado, no nos dimos cuenta, evidentemente. Y bueno, me encantaría poder decirles que vamos a hacer la pregunta a las autoridades. Yo acabo de caer en cuenta. Déjame decirte que yo acabo de caer en cuenta porque lo que estás diciendo, o sea, puede suceder dos cosas. La una es que cuando te dicen que el corte es al 8 de abril, está con 2 o 3 días de retraso, ¿no? Porque tienen que consolidar cifras y esa clase de cosas. Chicos, y miren el mapa. Sube un poco, por favor, Fabri. Súbelo de nuevo a la otra diapositiva. Y mira, y ahí nomás. No, te fuiste demasiado. Quiero ver la curva, que esta es la curva nacional. Esta es la nacional. El corte está del 3 de abril.
3 de abril. No es de hoy Hace día. 5 días. Hace Eso 5 días. quiere decir 5 días de retraso. La información, o sea, es decir, los 4.000 y pico. Ahora, encuentro que esta explicación de esta curva podrían ser porque recuerda lo que había dicho la ministra y que hoy día lo repitió la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que está hablando del inicio de los síntomas. Lo que a mí me extraña es que esa cifra, que son 4.450, coincide con los casos confirmados. Si yo entiendo que está hablando ella de la fecha de inicio de síntomas y que son 4.450 y que tiene un retraso de 5 días, puedo entender que esa cifra sea incluso mayor a la de los casos confirmados porque están esperando la confirmación de las pruebas. Pero este valor está coincidiendo exactamente igual con la de los casos confirmados por pruebas. Que es más, si desglosamos las 15.000 y pico de pruebas que se han hecho con los casos confirmados, con los casos descartados, pues van a coincidir como todo este tiempo lo han hecho, pero en realidad mañana puede ser que lo pongamos, a ver si nos responden y lo pongamos en la cadena nacional la pregunta, que hagan una explicación, ¿no?, de esto. Sí. Correcto. Sí, buen dato, ¿eh? Buen dato que nos hizo caer en cuenta uno de los internautas. Y está para la duda. Está para la duda. ¿Eh? A ver, aquí Jorge Gálvez nos dice, eso es lo que explicó hoy la ministra Romo, que es cuando tomaron la muestra, más no cuando saben el resultado. Mira tú la explicación que nos dice justamente Jorge Gálvez a propósito de esto. Sí, yo entiendo, Jorge. Lo que pasa es que, lo que vuelvo a insistir es que en la información que nos están dando arriba, están hablando de casos confirmados. Entonces coincide los 4.450, coincide con la curva que está abajo. O sea, no debería haber coincidencia, no debería haber coincidencia. No debería haber coincidencia, porque si están tomando en cuenta que son por los síntomas, esa cifra debería de ser diferente a la de los casos confirmados, porque se supone que los confirmados son aquellas personas que les han hecho una prueba y han salido positivos. Ok, chicos, yo no sé si quisieran analizar las resoluciones del municipio de Quito. Sí, analicemos. ¿La tienes? Sí, está en pantalla ahora mismo. Muy bien, a ver. Correcto. A ver, partamos de un elemento para contextualizar nuestra opinión sobre este tema. El Comité de Operaciones de Emergencia COE el día de ayer emitió una resolución a través de la cual dispone el uso obligatorio de mascarillas por parte de los ciudadanos cuando salgan eventualmente a lugares públicos dentro de la restricción. O sea, no estamos hablando de que las cosas se han normalizado ni mucho menos, pero cuando la gente vaya al supermercado, vaya a la tienda, vaya a la farmacia, vaya a la panadería, vaya a la gasolinera, tiene que utilizar mascarilla. Sobre esto, hubo una disposición del COE Nacional para que los 221 municipios del país emitan ordenanzas para la aplicación de esta resolución por la vía de una ordenanza. Pero el tema es que tramitar una ordenanza en el estricto sentido jurídico implica un proceso legislativo, José Antonio, Carolina, amigos y amigas, que demanda que vaya una comisión de las municipalidades, pase a primer debate en el pleno del Consejo Cantonal, regresa a la comisión, se estructura el informe para segundo debate y regrese al pleno del Consejo para segundo debate. Más o menos el trámite que ocurre cuando se aprueba o se debate un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Es exactamente el mismo. Por eso los concejales terminan siendo legisladores a nivel local. ¿Qué es lo que anunció ayer el alcalde metropolitano? No es posible en este momento aprobar una ordenanza porque hay dificultades logísticas inclusive para que una comisión se instale, comience a trabajar, se van a demorar varios días hasta que preparen el proyecto de informe para el primer debate, vaya a la sesión del Consejo al primer debate, etcétera, etcétera. Es muy complicado. Y como estamos en estado de emergencia, el alcalde Yunda ha dicho, yo emito una resolución, con base en esa resolución que le comunicaré el día de hoy a los concejales, a los 21 concejales del Distrito Metropolitano de Quito. Esa resolución entra en plena vigencia de inmediato y ya está. Y tienen ustedes ahí en sus pantallas los 3 elementos centrales de esa resolución.
Utilicen mascarilla u otro dispositivo con terminado antibacterial y antifluido que cubra conjuntamente nariz y boca. Porten y exhiban su cédula de ciudadanía o cualquier documento oficial que permita acreditar su identidad. Hay que ubicarse o circular a al menos 2 metros de distancia de otras personas y quienes no acaten las medidas serán sancionados con una multa de $100 la primera vez. También hay multas por la reincidencia. ¿Qué le parece? Ahora me gustaría compartirles la resolución como tal, que digamos le hemos sintetizado en ese arte, pero aquí básicamente lo que es importante que la ciudadanía sepa es que la municipalidad y los municipios de la ciudad tienen, pueden ejercer esa clase de disposiciones porque son como que los dueños de las ciudades, es decir, dueños de los espacios públicos. Entonces, todas aquellas personas que utilicen mascarilla o un dispositivo determinado antibacterial, lo que acaba de decir Fabricio, porten su cédula de identidad y se ubiquen o circulen a menos de 1 metro o 2 metros de distancia de otras personas, podrán, ¿no? Digamos, esto rige y entra en vigencia de aquí para adelante, ¿ya? Si uno hace esas 3 cosas, puede usar las calles, las avenidas, los puentes, los pasajes y demás vías de comunicación, ¿no? Y circulación. Las plazas, parques y demás espacios destinados a la recreación u ornato público o promoción turística. Las aceras que formen parte integrales de las calles y plazas y además elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación o espacios públicos a que se refieren los literales A y B. Las casas comunales, las canchas, los mercados, los escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función del servicio comunitario. Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una función semejante a los citados en los literales precedentes. O sea, si tú no utilizas mascarilla, si tú no llevas tu cédula de identidad y si tú no guardas la distancia prudencial que debe existir entre una persona y otra, no puedes utilizar estos espacios. Y si los utilizas, te pueden sancionar con $100 de multa. Esto es básicamente lo que se dice en buen romance. Hay algo que no se incorporó allí y que esta mañana en la primera hora le pregunté al vicealcalde de Quito. Porque claro, en la resolución que se emite se habla de la prohibición, so pena de una sanción, del uso de la mascarilla N95, que esa mascarilla se quede justamente para uso del personal médico. Eso ha sido ratificado por el COE. Pero claro, yo le preguntaba a Santiago Guarderas, a ver, a mí me queda claro que a partir de la emisión de la resolución, la idea es que no se venda al público en general mascarillas N95 para que estas mascarillas sirvan para abastecer al personal médico de las casas de salud públicas y privadas del país. Pero le preguntaba, ¿y qué pasa con la gente que seguramente debe tener en su casa mascarillas N95? ¿La van a sancionar si anda por la calle con una N95? O sea, no tendría sentido. Tú no puedes sancionar al ciudadano. Sí. No, yo no creo que te van a sancionar si tienes una N95. O sea, si te la conseguiste, te la regalaron, en fin. Lo que se le está diciendo a la ciudadanía es que eviten comprar esas, porque el mundo, y no es un tema que solo pasa en el Ecuador, en el mundo hay mucha, digamos, no hay en gran número de estas mascarillas. O sea, pero es que yo creo que un poco esta medida de la N95 ha tenido que ser como un llamado de atención a una sociedad sí indisciplinada. Y creo que de alguna forma, a veces hasta con comportamientos egoístas. Yo no creo que seamos todos, en realidad. Yo todavía estoy esperando que aflore aún más la generosidad y la solidaridad de la sociedad ecuatoriana, porque creo que en esencia somos eso. Pero miren lo que pasó cuando se anunció el primer caso de coronavirus. Fueron a desabastecer todas las farmacias, especialmente, recuerden, aquí en Guayaquil, en las farmacias desabastecieron las mascarillas quirúrgicas, todas las mascarillas posibles las desabastecieron, paracetamol y todo. No pensaron, por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer, en otros pacientes que son delicados. Sí, yo creo que al final
la única forma en la que pueden entender es poniéndoles leyes, poniéndoles ordenanzas y sancionando. Es la única forma, es lo que estábamos hablando también en estos días. El día lunes, si no estoy mal, conversábamos sobre los vehículos que se los estaba llevando la winch y que no los iban a devolver porque no estaban cumpliendo con la ordenanza que se había dado de no circular. No les corresponde, y si después la gente se enoja de que porque les están quitando el vehículo. Lo mismo está pasando con los vendedores ambulantes en Quito. Ayer vieron las imágenes de cuando se los estaban llevando también todos los productos. La gente no logra entender que no se puede en este momento, no se puede. No pueden tampoco estar en las calles. Yo entiendo que sus productos se dañan. Tienen que haber otros mecanismos además de aquello. Pero mientras no lo entiendan cómo funciona, con leyes, con sanciones. Claro, mientras no le metan la mano al bolsillo. De verdad que a veces somos llevados por el mal, ¿no? Ahora, yo les quiero preguntar qué les parece la propuesta o el pedido del alcalde de que nos vayamos hasta el 30 de abril. En el caso de Quito, yo imagino que en Guayaquil va a ser algo parecido. Dudo mucho que en los, digamos, en el tiempo que resta hasta fines de abril, la situación en Guayaquil logre estabilizarse, digo, por la cantidad de casos que hay. Pero ¿qué les parece a ustedes este pedido del alcalde? Claro. Yo creo que el alcalde, como ustedes estaban hablando al inicio, que alcancé a escucharlos, que yo tardé un poco en unirme a la transmisión, pero yo creo que el alcalde ha tenido la visión, ¿no? Esto va a ser así. Chicos, yo creo que la ministra o las autoridades del gobierno central no lo dicen, pero justamente para mantener también la calma de todos. Para mí es de esa manera. O sea, yo creo que la ministra Romo salga a decir, sí, ¿saben qué? Esto va a durar hasta el 30 de abril, probablemente hasta el 15 de mayo, que es lo más probable en realidad. Ella no lo hace y las autoridades del gobierno no lo hacen para no causar más temor y causar mucho más preocupación, sobre todo en lo económico. La situación es muy difícil. Hay muchos funcionarios públicos a los que no les están pagando. Las empresas privadas, algunas están despidiendo a sus empleados. Entonces, esto que está ocurriendo en lo económico, pues es muy grave también. O sea, la ministra María Paula Romo esta mañana, bueno, en la mañana dio en la cadena, dejó entrever y dijo que si bien la disposición o lo que está en letra va hasta mediados de abril, no es menos cierto que con Quito particularmente y con otras ciudades que tienen un número elevado de casos se va a tomar otra decisión y lo más probable es que la restricción se vaya mucho más tiempo. Eso me hace pensar a mí, obviamente, de que a nivel Quito, a nivel Pichincha, no se diga Guayas, van a tomar la decisión de ir hasta el 30. ¿No? No por nada están saliendo esta clase de resoluciones, no por nada la ministra de Educación Kramer, les quiero poner esta gráfica que sacamos en la mañana también, el año escolar finalizará de modo virtual en la Sierra y en la Amazonía, es decir, los chicos no vuelven al colegio, lo cual obviamente coge en curva a un montón de planteles educativos públicos y privados que no estaban listos, no tenían plataformas, no tenían en el radar este tema de dar clases de forma tecnológica, que el pensum cambia, no el pensum, sino la forma de interactuar con los alumnos, la concentración de los alumnos y a veces mantener... Hay colegios que tienen la suerte de tener 12, 13 estudiantes por salón, pero en centros educativos, digamos, públicos, hay, no sé, 30, 40, 45, 50 alumnos por aula. Imagínate hacer una clase, van a tener que dividir de 10 en 10 para que de alguna forma sea aprovechado. Pero no solamente eso, José Antonio. Es decir, tú ahí, por ejemplo, refieres, digamos, un hecho para gente que no tiene problemas de conectividad. ¿Ya? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen internet? Muchísimos estudiantes, miles de estudiantes de establecimientos fiscales. ¿Qué pasa con justamente los estudiantes de los establecimientos educativos rurales?
Mira tú que hace 2 semanas yo hice una entrevista igualmente en la primera hora donde Adrián Ibarra, ex viceministro de Telecomunicaciones, denunciaba que estaba ya en ciernes el proyecto para la eliminación de los infocentros, que son estos sitios para dotar de conectividad a la ruralidad, donde la gente no es que tiene en la casa internet acceso a los servicios digitales. Entonces, ¿cómo llegas en el caso de la ruralidad o en el caso de las zonas urbanas, donde tienes, evidentemente, familias de escasos recursos económicos que probablemente no tienen un celular de última generación, que no tienen una computadora y que no tienen internet? Llegas a esa gente. Yo le he escuchado a la ministra que ha hablado en este momento, Caro, perdón, que hay que utilizar los medios públicos, el canal de televisión pública, la radio pública. No sé qué tan efectivo y qué tan pedagógico puede hacer eso, Caro. Sí, de hecho, era una de las cosas que te iba a comentar, porque en muchas ocasiones que yo he podido estar en estas zonas rurales, e incluso antes de ser periodista, antes la educación en muchas zonas rurales era a través de la radio. Entonces, claro, obviamente, ahora mismo eso nos parece un poco inaudito con toda la tecnología, ¿no? Pero sí déjenme comentarles que, por ejemplo, en la Sierra Centro del Ecuador, en Chimborazo, hay miles de comunidades indígenas que están en medio de las montañas, donde es muy difícil el acceso también y que el internet incluso tampoco es del mejor. Y una de las formas en las que la gente y que los niños estudiaban era a través de la radio. Las clases se daban a través de la radio. Es verdad lo que tú dices. ¿Qué tan pedagógico puede hacer eso? En algún momento muchos lo hicieron, ¿no? Pero la pregunta, tu pregunta al menos, creo que queda igual ahí en el aire, de qué podría y qué soluciones podría dar ahora mismo el Ministerio de Educación. Y esto, nuevamente, al igual que el Ministerio de Salud, es una radiografía para ver los retrasos que aún tenemos estando en pleno 2020. De acuerdo. Quiero aprovechar la oportunidad antes de que cerremos la transmisión y a propósito de una pregunta que hace un internauta. ¿Qué va a pasar este viernes? Este viernes es feriado y es feriado obligatorio. Es feriado obligatorio en el caso del Ecuador y en muchos países del mundo. El Viernes Santo justamente se maneja de esta manera. Justamente Diario El Comercio publicaba esta noticia. El feriado por Semana Santa previsto para este viernes 10 de abril se mantiene como tal, informó el Ministerio de Turismo. Es decir, el país vivirá un descanso de 3 días que empezará el viernes 10 y finalizará el domingo 12 de abril pese a la emergencia sanitaria y a la cuarentena por el COVID-19. Sin embargo, se trata de un feriado atípico porque las autoridades han dispuesto un distanciamiento social, los eventos públicos están prohibidos y las procesiones del Jesús del Gran Poder en Quito y Cristo del Consuelo en Guayaquil se suspendieron. Pero bueno, se supone que este viernes entonces no habrá teletrabajo, tampoco trabajo, digamos, presencial para los sectores que seguramente estaban haciéndolo, dependiendo obviamente de la naturaleza de sus actividades, pero en estricto rigor este viernes será feriado obligatorio en el Ecuador. Sí, yo creo, no sé si estaban al tanto de ese detalle. Sí, se lo iba a comentar ayer, pero ya nos ampliamos demasiado con el tema de las entrevistas. Pero yo pienso ahí que el Ecuador, que es un país privilegiado, que tiene un sinnúmero de feriados, o sea, creo que todos los meses tenemos feriados, sí tiene que Eso es hacer... relativo, eso es relativo. Yo discrepo ahí con tu visión. Eso Yo es relativo. también. Aquí se le ha vendido, hermano, a la gente la idea de que Ecuador tiene feriados, pero es el país que más feriados tiene alrededor del planeta y no es así. Hay países que tienen más feriados. Ya, pero cuando España. lo ves desde la perspectiva del empleador, no del empleado. Para el empleado rico, pues, cada mes que tenga ahí un feriado de 5 días, vacancísimo. Pero velo desde el punto de vista del empleador. El que tiene que cerrar, tiene que parar la producción y si quiere ponerla, tiene que pagar el doble, en fin. José, yo discrepo también en eso, porque creo que eso yo creo que es la visión que todavía tenemos de esclavos, o sea, no puede ser así. Claro. Sí, José, porque espera, mira, por ejemplo, hay un montón de estudios que han hecho, por ejemplo, en Japón el año pasado, hicieron un estudio para bajar la carga laboral, porque además Japón es uno de los países que más carga laboral tiene, y las consecuencias fueron tan positivas para la gente porque se vuelve más productiva, por ejemplo.
se pasan con sus familias, son personas más felices. Entonces, yo sí creo que un feriado y que tengamos las horas justas de trabajo es que es necesario. Yo creo que esto que nos está pasando ahora, ojalá nos sirvan de reflexión también. En el Ecuador teletrabajo, la teleeducación, porque Ecuador, uno pierde tanto tiempo yendo hacia el trabajo. O sea, yo en mi trabajo, de mi casa al trabajo, me puedo tomar entre 40 minutos, a veces me he tomado 1 hora y cuarto. Entonces, ¿ustedes se imaginan todo el tiempo que yo solamente para perder, que pierdo en ir al trabajo? Cuando hay días que yo puedo trabajar desde casa, por ejemplo, pero ¿me entiendes cómo está esta estructura? Por eso te digo que es muy importante analizarlo desde las dos perspectivas. Yo creo que cuando uno se pone desde el lado del empleado, es muy saludable, es muy lindo, la familia y todo lo demás, ¿cierto? En Ecuador trabajamos 40 horas a la semana, ¿no? Si tú te vas a los países no todos, pero sí, pero no, digamos, por ley, ojalá que la mayoría. Por ley. Si tú quieres, digamos, si trabajas más horas, esas horas tienen que ser pagadas. Yo te digo, mira, yo tengo un emprendimiento con unos amigos que es un restaurante, ¿sí? Y lo abro de lunes a domingo. No cierro nunca. Abrimos a las 12 de la mañana, cerramos a las 12 de la noche, ¿sí? Yo a las 6 de la tarde ya tengo que pagar horas extras por el horario nocturno, que está bien, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, todo eso está previsto para el funcionamiento del emprendimiento. El domingo se tiene que pagar doble, ¿sí? Y está bien, o sea, nosotros hemos metido ese emprendimiento sabiendo las reglas del juego. ¿Cuál es la utilidad? 30-35%. Cuando tú mandas a través de estas motocicletas, Globo, Uber Eats, Rapid y todo lo demás, esas motocicletas, digamos, esas empresas te cobran 25%. ¿Sí? O sea, si tú tienes una utilidad de 30, solamente has trabajado durante todo el día, y si tú venderías solo por ese servicio a domicilio, ganarías el 5%. O sea, que no te alcanza para cubrir. O sea, es bien importante lo que les digo, porque hay que mirarlo desde las dos perspectivas, ¿no? Chévere tener el feriado. Está bien, yo no voy a ponerme en contra. No estoy diciendo tampoco que el Viernes Santo trabaje la gente. No, para nada, ¿no? Pero sí creo que en esa circunstancia Ecuador va a necesitar muchísimo trabajo. A mí me ha dado muchísimo gusto ver el otro día, me encantaría ponérselos, un señor que hace canaletas de aluminio para las lluvias. ¿Has visto que las casas le suelen poner al filo de aquí en la sierra, sobre todo estas casas de 2 aguas que le ponen? Ok, ha comenzado a fabricar estos cuadraditos para poner en las puertas de entrada con césped sintético, y les ponen Mira la creatividad de esta persona, ¿no? Pero en todo caso es un tema, o sea, en el que va a haber un tipo de comentario y otro tipo de comentario, y esto refleja un poco lo que estamos conversando nosotros aquí. Completamente de acuerdo contigo también, tener este otro lado. No es que nunca lo he dejado de considerar, pero en todo caso sí creo que un poco lo que dice Fabricio es cierto. Sí, es que es como muy criticado porque tenemos algunos feriados que yo tampoco creo que sean en exceso. Ahora bien, este feriado en particular es un poco sensible para mucha gente, porque como es un Viernes Santo, recuerden que un Viernes Santo, digamos, para los muy creyentes, esto es un día que no se puede trabajar. No se debería hacer absolutamente nada. Entonces, claro, este viernes, este feriado en particular, también tiene esto para muchas personas que puede ser muy sensible. Yo solamente quiero cerrar este comentario diciéndole que en Colombia y en Perú, los dos países fronterizos que están, digamos, a nuestros lados, se trabaja 48 horas semanales. Sí, pero hay otros países en donde se trabaja menos de 40 horas semanales. O sea, hay que matizar un poquito las cosas. No lo tengo en el radar en este momento. No lo tengo en el radar. Bueno, a ver, yo no estoy planteando que se reduzca, el tiempo de. Pero claro, la economía de Finlandia es, si comparamos con la economía del Ecuador, estamos a años luz. Pero claro, yo no voy a plantear que se reduzca las 40 horas. Tampoco estoy de acuerdo en que se aumente las 40 horas, porque creo que ese es un derecho laboral adquirido luego de años de lucha. Creo que el tema de los feriados, si quieres reconfigurar algunas cosas, debes reformar la ley de feriados, porque claro, en la ley de feriados lo que se plantea es, dependiendo de la fecha del feriado, si un feriado cae viernes o cae sábado o cae domingo, también hay feriado el día lunes. La naturaleza de esa ley de feriados era promover el turismo, porque ese también es un sector
que termina siendo parte de la economía y de la producción. Pero digo, es discutible el tema. Ahora, también ocurrió una distorsión, yo siempre lo vi como una distorsión, al menos yo, es mi opinión, el hecho de que desde que yo me acuerdo, en el Ecuador hemos tenido 4 días de feriado de carnaval. Y hasta hace 3 años, me parece, el feriado de carnaval, lunes y martes de carnaval, eran feriados recuperables, pese a que toda la vida nos íbamos de feriado lunes y martes de carnaval, porque el carnaval es un feriado con un efecto dinamizador muy interesante para las playas, para el centro del país, Ambato, Guaranda, San Miguel de Bolívar, acá mismo en Pichincha, los carnavales en Amaguaña, la gente que se va al oriente, gente que se va a Baños, etcétera. Eran 2 días de feriado recuperable, entonces eso finalmente se eliminó y los 2 días de feriado de carnaval son feriados obligatorios. Pero digo, puedes discutir aquello. Sí, Lo que no creo y no comparto es que se diga que aquí tenemos más feriados que en otros países, cuando por ejemplo me pasan un mensaje acá, nos dice Jorge Galvez que Colombia tiene más feriados que el Ecuador, entonces es medio relativo el tema, Sí, ¿no? es relativo. Solamente por decirles que sería interesante conocer cuánto aporta en la economía local, digamos. Yo sé que hay mucho movimiento turístico, mucha gente se va a visitar, sobre todo a sus familiares. Entiendo que los buses les va súper bien, a los aviones a lo mejor también les va muy bien. Por ahí a la mamá Rosita en la Tacunga también le va chévere porque, digamos, uno para un ratito ahí a comer. No sé cómo se reactivará el tema de la hotelería, en fin, cuánta gente sale. Solamente para cerrar el dato, Argentina 48 horas, Chile 45 horas, Bolivia 48 horas, solo Venezuela tiene 40 horas igual que el Ecuador. Semanales de trabajo. Pero a propósito de lo que está... Por si acaso, ¿no? Porque cualquiera va a decir que el tema de las 40 horas es un invento reciente, ¿no? No. Por si acaso. No. Y obviamente esas 48 horas tienen que ser mejor remuneradas que las de 40 horas, ¿no? Ojo. Pero no necesariamente, porque de hecho nuestro salario básico es más alto que los países de la región, para empezar. Y segundo lugar, si estamos comparados además con estos países, ellos están exactamente igual que nosotros. Así que trabajar más tampoco significa que eso va a mejorar la economía de estos países, porque si mal no lo recuerdo, todos estos países son exactamente igual que nosotros. O sea, sí recojo cosas como la que acabas de decir, que me parecen súper válidas, Caro, el hecho de que es momento, ya algunas empresas en el Ecuador, particularmente en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, ya utilizan mucho el tema del teletrabajo, ¿sí? Los mandan a sus empleados a trabajar media mañana del día viernes, en el caso de Movistar, por ejemplo, ¿no? O Telefónica, ¿no? Telefónica, Movistar. Ellos hacen este ensayo, ¿no? Son empresas grandes que tienen la posibilidad de organización, pero imagínate, una panadería, mandar al único panadero que haga No puedes. El día viernes no se puede, pues, ¿entiendes? O sea, un diseñador mira, en una agencia digital lo puede hacer. Yo entiendo, pero por ejemplo, yo creo que ojalá esto que ha pasado también les dé una visión distinta a muchos empresarios, ¿no? Porque además de esto, creo que puede dar un respiro primero a las ciudades, el que no necesariamente todo el tiempo estemos yendo hacia un lugar. Y solamente a veces vamos por la costumbre, ¿me entiendes? No es una cuestión de necesidad de que tu presencia física es necesaria en ese lugar. De hecho, tu presencia física en un espacio de trabajo muchas veces implica más electricidad, más agua, tal vez alimentos, combustible para ti, o sea, merma un poco tu economía, tu tiempo en desplazarte hasta allá. O sea, y de hecho yo le he escuchado a mucha gente que está haciendo teletrabajo que trabaja más en casa que por poco estuviera en la oficina. O sea, es decir, no necesariamente tu nivel de productividad, tu nivel de productividad necesariamente vaya a bajar. Sí, pero comes más. Claro, comes más. Yo es un gasto para uno. Yo me levanto y cojo una galleta, me levanto y cojo un banano, me levanto. Claro. El que más está gastando eres tú, exacta, sí. Pero entonces yo ahí me pongo el lado del empresario. Tú sabes lo que está ahorrando el empresario también en ese aspecto, ¿no? No, pero el empresario no tiene refrigeradora. Oigan, para ir cerrando, algunos mensajes que nos escriben los internautas. Raúl Entriago dice, yo aviso en Inglaterra y normalmente en Inglaterra es el país que menos feriados tiene, dice. España, en cambio, tiene más feriados que en Europa, sí, que todo el mundo. Maravilloso España. Yo me acuerdo cuando estuve allá,
pasábamos cada mes, había un feriado. Mire usted. Pero en España cierran todas las 12 del día, hacen siesta. A ver, déjeme rápidamente aclarar aquello. Sí es verdad que ellos hacen siesta con esta costumbre que seguro está vinculada a la costumbre, pero déjame decir otra cosa, mucha gente no le gustaba. ¿Por qué? Porque cerraban las tiendas, todo moría prácticamente al mediodía, pero tenían que volver a las 4 de la tarde a trabajar hasta las 10 de la noche. Entonces, mucha gente no quería eso. Y cuando es el verano está muy bien, porque el día termina a las 10:30 de la noche, 11 de la noche. Pero cuando es el invierno, cualquier otra estación, pues realmente es muy duro salir a las 10 de la noche también. Entonces, también tiene estas condiciones. No es que cerraron y se fueron y no vuelven. No, vuelven, pero vuelven y se quedan hasta muy tarde. Pero en todo caso, esto nos invita a replantearnos muchas situaciones, tanto en la parte laboral como en la parte educativa. Porque, y solamente para cerrar, las familias, digamos, tienen que hacer, hoy día los padres de familia tienen que hacer un acompañamiento para que los hijos se concentren, para que estén atentos, para introducirlos en el mundo de la tecnología, sobre todo los más chiquitines, ¿no? Tiene que haber apertura por parte de la familia para cierta vocación de los padres para poder sentarse con los hijos a hacer deberes, ¿no? A mí no me gusta, mi mujer es la crack en la casa, pero a mí personalmente no me gusta, algunas cositas sí, pero estar sentado ahí 2 horas explicándoles cómo son las cosas que no entendieron porque el profesor les explicó vía mail, no va conmigo. ¿Y qué pasa con las familias disfuncionales? ¿No? Chicos que viven con los abuelos, chicos que viven con la mamá y la mamá trabaja, o chicos que viven con el papá y se saca a la madre trabajando y llega a las 6 de la tarde. O sea, hay tantas complicaciones a nivel social, pero yo creo que es momento de replantearnos cómo estamos nosotros llevando nuestras vidas para ver cómo lo hacemos de alguna forma un poco más fácil. Vean amigos, el tema laboral va a tener un antes y un después del COVID-19. Está clarísimo. El tema laboral con el teletrabajo, la posibilidad de que incluso optimices determinadas cuestiones, etcétera, ¿no? Acá dice, por ejemplo, don Elvis, interesante, en Colombia y Perú se trabaja 48 horas. ¿Qué más dice por acá los internautas? Miren, Francisco Vivas dice, no se puede comparar los salarios básicos de cada país porque nosotros estamos dolarizados. Además, Chile tiene casi el mismo salario básico, pero no está bien. Si no, miren cómo hicieron los desmanes por todo lo que sucede en Chile. Y la verdad no es que tiene que aumentar el salario, sino bajar las cosas para que alcance. Bueno, en la economía eso es más complicado. Buena reflexión. Les quiero proponer, porque mañana es jueves, quiero proponerles mañana seguir tal vez hablando sobre esto, tomando en cuenta que es antesala del feriado, decirles que tengo conocimiento que hasta este momento, 18 horas con 57 minutos del miércoles 8 de abril del 2020, el Estado no le ha pagado los salarios a los servidores públicos. Se dijo que se les pagó a los de la salud y a los de la fuerza pública, pero no se les ha pagado al resto. Hay una complicación allí porque, claro, si no reciben sus salarios, aunque a alguna gente le caiga mal el hablar del servicio público, pero si el trabajador o el empleado público no recibe su salario, va a tener muchas dificultades para enfrentar esta emergencia. Y además, el día de hoy se conoció algo que también ha sido materia de polémica y que lo vamos a reservar para mañana, y es que el gobierno ha solicitado a los tenedores de bonos un diferimiento del pago de los intereses hasta el 15 de agosto, es decir, un diferimiento de 4 meses. Supuestamente con eso va a liberar 811 millones de dólares que se requieren, justamente que tanta falta le hace al país para enfrentar esta emergencia. Pero claro, te pones a reflexionar hoy, hablas de un proceso en el cual le quieren pedir a los tenedores este diferimiento, cuando el 24 de marzo se hizo un pago de 320 millones de dólares igualmente a tenedores y se nos dijo que no era posible renegociar con los tenedores. Entonces, ahí hay una discusión sobre las prioridades que debe tener la República en medio de la emergencia. Les propongo hablar de eso mañana, queridos amigos. ¿Ah? Perfecto, chicos. Y solamente por no dejar pasar para el día de mañana y viendo su afecto a los feriados, les adelanto que el viernes no voy a trabajar. Abrazos. Caro Mela, José Antonio Sánchez, Pacheco y quienes habla Fabricio Vela, honrados de haber estado con ustedes. Dios mediante nos reencontraremos mañana a partir de las 17 horas con 30 minutos en Zoom al día. Y no lo olviden también, los espero a las 6 de la mañana en la primera hora por la señal de Majestad Radio. Un abrazo para todos. Chao, chicos, que estén muy bien.